De vez en cuando nos llegan historias que debemos compartir, relatos que permanecen con nosotros mucho tiempo después de escucharlos. Recomendamos discreción. Si eres sensible o impresionable, quizá no debas continuar. Esta experiencia nos ha acompañado a mi familia y a personas cercanas durante los últimos 12 años. Y aún no termina. Para contarla, debo ir más atrás, no solo al año 2008 cuando la experiencia comenzó para mí, sino mucho antes, hasta la década de los 80s, en un pueblito pequeño y tranquilo de Guanajuato, hogar de mi abuela y de mi familia materna. Mi abuela siempre fue muy apegada a los sacerdotes del lugar, una de esas señoras que pasaban gran parte del tiempo en la iglesia ayudando y dando de lo poco que tenía. Pero no siempre fue así. Cuando sus hijos terminaron la escuela, ella quedó sola en aquel pueblo, viviendo únicamente de la pensión del abuelo mientras dedicaba lo que tenía a los más necesitados. En una ocasión, cuando estaba dando catecismo a un grupo de niñas, llegó un hombre muy alarmado buscando al sacerdote y pidiendo ayuda de manera desesperada. Mi abuela, al ver a ese pobre hombre bajar de un burro, exhausto y muerto de sed, corrió en busca del padre, pensando que se trataba de un accidente y que alguien necesitaba los santos óleos. En el camino pidió a las niñas que atendieran al hombre y le dieran agua. Ella salió por la parte trasera de la iglesia y miró hacia la colina donde el sacerdote solía retirarse a orar. Al caminar por el sendero levantó la vista hacia el horizonte y notó una mujer vestida de negro con un cabello blanco muy largo que le llegaba hasta la cintura. El viento le agitaba el cabello sobre el rostro, pero mi abuela supo de inmediato que no se trataba de ninguna mujer del pueblo. A pesar del extraño miedo que le provocaba esa figura, siguió caminando hacia ella. Poco a poco se acercaba, mientras la mujer permanecía inmóvil en lo alto de la colina. De pronto un viento fuerte levantó nubes negras que anunciaban tormenta. Entonces escuchó que gritaban su nombre. Era el sacerdote junto con las niñas. Mi abuela dio media vuelta y con dificultad por sus rodillas bajó el sendero mientras las niñas corrían a ayudarla. ¿Quién es esa mujer?, preguntó el padre, sin dejar de mirar hacia la figura en lo más alto de la colina. No tengo idea, padre, respondió mi abuela. Aquella silueta parecía fantasmal. El sacerdote hizo la señal de la cruz y la mujer dio media vuelta, perdiéndose en el horizonte. El campesino, agotado, contó que venía de lejos. Había buscado ayuda en el sacerdote de su pueblo, pero éste se la negó. Entonces recorrió 11 pueblitos buscando el auxilio que necesitaba urgentemente en su comunidad, pero nadie quiso hacerlo. Se encerró con el padre para contarle de su situación en privado, y luego de una hora, éste le pidió que saliera para hacer una llamada. Cuando luego salió el padre de su oficina, le anunció que tampoco podría ayudarle, que lo lamentaba pero que no le era posible. Le dijo que llamara a la policía, pero el campesino empezó a llorar. Dijo que no había ni policía en su comunidad, que ya no quedaba nada, que ya no había esperanza. Salió, buscó su burrito y empezó el camino hacia el pueblo siguiente. Desde la entrada de la iglesia el padre le gritó que regresara a su casa, que nadie podría ayudarle, que no los dejarían. Pero el joven continuó, sin hacer caso. La abuela, como pudo, corrió con sus rodillas malas para alcanzarlos. El pobre burro apenas podía andar, así que no le costó demasiado trabajo alcanzarlos. «Muchacho, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué necesitas con tanta urgencia?», preguntó ella. «No se lo puedo decir, señora. Discúlpeme. Tengo que seguir. Debo conseguir ayuda».
Sea lo que sea, me lo puedes contar. Permíteme ayudarte, insistió mi abuela. Ella misma no comprendía por qué decía aquellas palabras. No sabía lo que ocurría, pero algo en su corazón la impulsaba a hablar con una seguridad que jamás había tenido en su vida. Por el amor de Dios, hijo, con Jesús como testigo, yo te voy a ayudar, le aseguró. El joven entonces se detuvo. Quizás si usted lo ve, le crean. Tal vez a usted sí le hagan caso. Venga conmigo a mi pueblo, por favor. Mi abuela asintió, pero se negó a subir al pobre burrito que parecía desfallecer en cualquier momento. Juntos regresaron hacia la iglesia, donde mi abuela pidió al sacerdote que cuidara del animal, pues ella acompañaría al campesino hasta su pueblo, caminando, si era necesario. El padre, sin embargo, les prestó su camioneta y les dio su bendición para que partieran. Así emprendieron el camino hasta aquel lugar, un pueblito formado por un puñado de casas cuyas parcelas se extendían hasta los cerros. El cielo permanecía negro, y aunque apenas eran las 6 de la tarde, parecía como si la noche estuviera a punto de caer. Mi abuela decía que sentía como si fuera a oscurecer para siempre. Llegaron al pueblito, y el joven le pidió que se siguiera de largo, y señaló un pequeño camino. «Para ella vivo, madre, allí está mi casita». Pero la camioneta no va a subir hasta ella. Dejaron el vehículo cuando ya no hubo espacio, y luego él ayudó a mi abuela a subir unos cientos de metros más, hasta que dieron la vuelta a un sendero, y se perdió de vista el pueblo allá abajo, a lo lejos. Ya mi abuela le invadió un sentimiento de soledad. Fue muy extraño para ella que desde que había muerto mi abuelo, se había sentido permanentemente acompañada por él y por Dios, pero ahí ella ya no lo sentía. Al fondo del camino notó la luz dentro de una casita de madera, apenas iluminada por un poco colgado al desnudo en la puerta. «Ya llegamos, señora, ahí es. Ven. Llegaron hasta la casita, y cuando abrieron la puerta, se encontraron a una señora viejecita acostada en el piso. «La abuelita», dijo el joven, «está bien». Le ayudaron a levantarse entre los dos, y la señora apenas pudo preguntar si había traído la ayuda. «Sí, abuela, esta señora nos va a ayudar. Va a ver que lo que decimos es verdad. Nos va a ayudar a convencer a un padrecito para que venga. Ya verás. ¿Dónde está mi hermana? Tiene que verla», respondió la anciana. «Se me volvió a salir mi hijo. No lo pude detener, pero ya sabes dónde va a estar. En el panteón». El joven salió corriendo, preocupado, y mi abuela, como pudo, apuró el paso detrás de él. Subieron unos cientos de metros hasta llegar al cementerio. Antes de entrar, mi abuela escuchó un grito de mujer. Inmediatamente pensó que se trataba de aquella muchacha de la que hablaban, pero pronto escuchó un segundo grito, y luego una tercera voz. De pronto parecía que un grupo de mujeres allá arriba llenaba el aire con alaridos sincronizados que formaban un cántico macabro. Vio al joven correr hacia adentro del panteón, y metros más adelante alcanzó a distinguir a una joven desnuda, escarbando una tumba como un animal salvaje. El muchacho la sujetó como pudo, tomándola de las manos. Mi abuela quería acercarse para ayudar, pero no podía. Algo la mantenía clavada al piso. No podía moverse, no podía rezar, no podía pronunciar una sola palabra. Sin embargo, observó cómo el joven cargó a la muchacha y salió apresurado de aquel viejo cementerio que parecía tener cientos de años. Cuando mi abuela por fin alcanzó la entrada, la joven ya estaba inconsciente. «Véngase, señora, no se quede aquí», dijo el muchacho, mientras los gritos continuaban resonando al fondo. Mi abuela preguntó, con voz entrecortada, «Muchacho, ¿quiénes son esas mujeres en el panteón?» «Déjelas, ignórelas, venga, por favor», le pidió él, dándose media vuelta para evitar mirar otra vez hacia el panteón. «Por lo que más quiera, no vaya a voltear».
Ella caminó entonces al lado del joven, ayudándolo a sostener a la muchacha inconsciente. Los gritos detrás parecían acercarse, como si aquellas presencias estuvieran apenas a unos pasos. La abuela seguía sin poder rezar. Las palabras no le salían. Finalmente, en un momento de fuerza, logró murmurar una oración en voz muy baja. De alguna forma, aquello fue suficiente. Las voces comenzaron a apagarse. Llegaron a la casita, donde la anciana salió a recibirlos. Entre todos colocaron a la joven sobre una cama. Mi abuela observó con terror cómo el muchacho y su abuela trataban de contener a la muchacha que se retorcía en la cama. ¿Quiénes son esas mujeres en el panteón?, preguntó mi abuela. Son las brujas, respondió la viejecita. Desde que yo era niña, bajan 2 o 3 veces al año, pero ahora están viniendo todos los días. Desde que mi muchacha está mala, quieren embarazarla. Se la llevan en la noche para que él la embarace y mi niña cada vez está peor. Ya casi no parece ella. Casi nunca es ella. Pareciera que dentro hablan otras gentes, pero no sabemos cómo ayudarla. El perro de la casa comenzó a ladrar afuera. Mi abuela se asomó por la ventana y a unos 40 metros del camino distinguió de nuevo a aquella mujer de negro y cabello blanco, la misma que había visto en la iglesia más temprano. «A ella se la quieren llevar», dijo el muchacho saliendo a gritarle groserías a la extraña figura. La siguiente parte de la historia se vuelve confusa, porque sabemos poco del ritual que continuó. Varios tíos tienen versiones distintas. Lo único en lo que todos coinciden es en que la abuela regresó al pueblo la mañana siguiente asegurando que había visto cosas que la convencieron de que aquella pobre muchacha necesitaba un ritual de exorcismo. Pero nadie le hizo caso. La ignoraron igual que al pobre campesino, hasta que el joven sacerdote de la iglesia le dio un nombre y una dirección aproximada. Tenía que ir a Guanajuato y buscar allá al padre Lucas. Pocos días después lo logró con la ayuda de una de mis tías que la llevó, y encontraron a aquel anciano italiano que parecía cualquier cosa menos un cura. Su casa era más bien un taller de pintura, y les explicó que tenía más de 3 décadas de haber dejado de iglesia, de haber huido de Europa en donde estuvo toda su vida, recorriendo varios países. Ahora vivía tranquilo en esa ciudad, en Guanajuato, pintando cuadros que nadie le compraba. Pero eso era lo de menos. Vivía tranquilo. Era feliz. Pero el destino siempre nos alcanza. Al exterior, mi abuelo le explicó lo que ocurría, y el anciano le pidió disculpas. Su corazón ya estaba en las últimas. No sería de gran ayuda. Aseguró que no podría resistir más de unas horas en un ritual así, y al final solo tendrían que lidiar con su cuerpo como un problema más. Les contó entonces su historia. Antes de retirarse había sido uno de los últimos exorcistas en activo, participando en más de 15 rituales. Con sus propias palabras, dijo que había mirado a Lucifer a los ojos y se había al de 8 días como una tortura. Buscó una cajita de madera con llave, la abrió y sacó un crucifijo. «Este es el arma más poderosa con la que conté en mi carrera», explicó. «Ha sido utilizado en exorcismos durante generaciones. Tiene cientos de años. Mi mentor me lo dio, pero nunca tuve a quién entregárselo». Al decir esto, se lo extendió a mi abuela. «Haga lo que haga, pase lo que pase, nunca lo destruya. Llévelo porque lo va a necesitar, pero después tendrá la responsabilidad de cuidarlo por siempre». Aquella fue la última vez que vieron al padre Lucas. Nunca alcanzó a explicar lo que ese objeto podía provocar. Con el crucifijo en mano y junto al joven sacerdote de su iglesia, mi abuela no realizó un exorcismo formal, pero sí acudieron todas las noches a la pequeña casita hasta que la muchacha volvió en sí. Jamás quiso contarnos qué fue exactamente lo que hicieron. Se llevó ese secreto a la tumba.
Sin embargo, pidió a mi madre que, cuando muriera, conservara el crucifijo para siempre. A pesar de todo, a pesar de lo que fuera, no debía dejarlo. Desde su casita de Guanajuato, que más tarde donó a la iglesia para que hicieran un orfanato, pidió que mi madre se lo llevara porque ella vivía más lejos y debía tenerlo. Mi abuela murió casi a los 90 años, un 16 de julio de 2008. La enterramos y días después volvimos a casa. Mi madre llevaba con ella la cajita de madera. Cuando entramos al lugar, todos los focos explotaron de golpe. Tal vez debimos suponer lo que se avecinaba. Era el anuncio de la oscuridad que se cernía sobre nosotros, el tiempo de tinieblas que se acercaba. Cuando mi hermano era casi un bebé, le regalaron un arlequín de trapo. En alguna reunión en la casa vino una de las amigas de mi mamá del trabajo que nos quería mucho y trajo a su mamá con ella. La señora estuvo encantada con el bebé y días después le mandó aquel hermoso muñequito. Parecía más un adorno que un juguete, pero dijo que era para él. Por dentro se le sentía que hacía el esqueleto de porcelana y se podía mover de cierta forma que adoptara posiciones. Cuando tuvo un poco más de un año mi hermano, cuando ya caminaba y pedía ciertos juguetes en específico, lo pidió. Por primera vez hasta entonces, había estado en un mueble al lado de su cama, como velando su sueño permanentemente. Hasta entonces, había estado en un mueble al lado de su cama como velando su sueño permanentemente. Pero entonces, insistió en llevarlo consigo siempre. No había forma de que se sintiera seguro si no estaba consigo. Aquel juguete dormía con él, comía con él, platicaba con él. Tan solo lo dejaba cuando lo bañaban, pero tenía que estar ahí cerca. Cuando escuchábamos los cascabeles del arlequín, sabíamos que mi hermano se acercaba. Aquellos cascabeles corrían sin parar por toda la casa. Incluso se volvió una broma recurrente que los dos estuvieran juntos siempre. En algún momento mi hermano nos dijo su nombre, y todos lo empezamos a llamar así. Un nombre que hasta el momento no podemos mencionar, y que no me atrevería a escribir siquiera. Y es que en algún momento mi hermano comenzó a dejar al arlequín afuera, allá en el patio de atrás de Huíjera. Lo recogíamos y lo metíamos, pero él bajito, como en secreto, nos pedía que lo volviéramos a sacar. Nos decía que por favor no lo dejáramos entrar. Tardó un tiempo en confesarnos la razón, el mismo tiempo que nosotros pasábamos moviendo aquel muñeco de un lugar a otro en el patio. Sin atrevernos a tirarlo, lo conservábamos por si acaso, ya que en algún momento mi hermano podía volver a pedirlo o simplemente como recuerdo de aquellos primeros años en los que lo había amado tanto. Finalmente, cuando estábamos lejos de casa, alguien le preguntó a mi hermanito por qué lo había dejado. Dijo que fue porque el muñeco le mostró su rostro. Contó que aquel arlequín que él consideraba su amigo, le hablaba y le enseñaba palabras que nosotros jamás usábamos. Un día le preguntó si quería ver su verdadero rostro. Mi hermano aceptó y entonces se lo mostró. Detrás de aquella máscara de arlequín, ya de por sí aterradora, había un rostro con ojos rojos, una sonrisa macabra y sangre chorreando de la boca. Mi hermano, asustado, le preguntó por qué tenía sangre. El muñeco respondió que acababa de comer. ¿Y qué comes?, insistió mi hermano. Según él, el muñeco se le acercó, le tocó el pecho y respondió. En ese momento, hicimos lo que cualquier familia normal hubiera hecho, pensar que se trataba de una fantasía infantil, pero sabíamos que ya no habría forma de que volviera a pedir aquel muñeco. Lo guardamos en un cuartito de madera que teníamos en el patio, junto con herramientas de mi padre y cajas con cosas en desuso. Allí quedó encerrado en una esquina. Pero no para siempre. En esa época, como mi papá no estaba, mi tío Marco vivía con nosotros.
Nos ayudaba con las cosas de la casa, pero sobre todo cuidaba a mi madre, muy afectada emocionalmente en esos meses. Él era una roca para todos nosotros. Por eso nos sorprendió aquella vez cuando lo escuchamos gritar. Salió corriendo, azotando la puerta trasera y lanzándose hacia el patio. Lo vimos perderse entre los árboles. Recuerdo que salimos, mi madre y yo tras él, pero apenas al dar unos pasos ella me detuvo. Regresa, entra a la casa y revisa que tu hermano esté bien, me dijo con urgencia. Así lo hice y al entrar a su cuarto lo vi rezando en su cama, algo común cuando estaba por dormir, pero raro en ese momento a la mitad de la madrugada. Seguía rezando por su ángel de la guarda, la única oración que conocía. El arlequín está allá afuera, me dijo otra vez. Otra vez esa frase, esas palabras. Esta es otra de las cosas que no puedo explicar. Pero cuando me dijo otra vez en ese momento, caí en cuenta de que me lo había dicho ya antes, que me había dicho que por las noches el arlequín le llamaba, iba y le mostraba su otra cara, lo amenazaba desde el patio, le gritaba que estuviera sonriendo y que le dejara entrar. Es algo que no puedo explicar. En ese momento me di cuenta de que ya me lo había dicho antes, que por las noches el arlequín lo llamaba y le mostraba su otra cara desde el patio, amenazándolo. Por más increíble que parezca, nunca respondí ni comenté nada con mi mamá. Era como si algo me hubiera impedido escucharlo realmente durante todo ese tiempo. Cuando me asomé por la ventana al patio, vi a mi mamá y a mi tío regresar hacia la casa. Salí de la habitación y desde las escaleras escuché lo que decía mi tío. Bajé unos cuantos escalones para verlos mejor. Estaba pálido y sudando. Me contó que al regresar de la cocina con algo de comer, notó algo moviéndose en la oscuridad del patio. Lo vio a través de una rendija de la cortina. La silueta del muñeco arlequín parado y mirándose en la ventana del cuarto de mi hermano, en el segundo piso. Le hacía muecas con las manos, abría la boca como para asustarlo. Mi tío gritó y abrió las cortinas de golpe. La cosa volteó y corrió hacia la oscuridad. Él tomó una pala que estaba junto a las plantas y salió tras ella escuchando los cascabeles. Entre las sombras logró verlo agazapado entre las plantas. Entonces le dio un fuerte golpe con la pala. Sintió como algo dio, como si la pala hubiera chocado contra carne y no contra un muñeco de trapo. Entre las ramas distinguió un rostro con expresión de dolor y ojos llenos de odio. Dijo que lo vio correr hacia la vieja barda de ladrillo del fondo, pero no alcanzó a ver a dónde se escondió. Mi mamá salió corriendo al patio, lo jaló y le pidió que se calmara. Lo metió en la casa y le rogó que contara todo, qué había visto, cómo había sido. Cuando lo hizo, nadie lo cuestionó. Salieron los dos a buscar y comprobar con desconcierto que el muñeco había desaparecido. Además, todas las fotos antiguas en las que aparecía, prácticamente todas las que teníamos de esa época, estaban cortadas, recortadas alrededor del arlequín. Mi hermano dejó de mencionarlo. Mi tío nunca volvió a ser el mismo y sonreía cada vez menos. Pensamos que nunca más tendríamos que recordar aquel arlequín, pero estábamos equivocados. Días después de que murió mi abuela, regresamos a casa. Mi madre traía la caja con el crucifijo en las manos. Al entrar, todos los focos estallaron. Supusimos lo inevitable. Era el anuncio de la oscuridad que se cernía sobre nosotros. Mi hermano, que entonces tenía 18 años, cambió los focos mientras yo ayudaba a buscar un lugar en su ropero para guardar la caja. Guardarla, como lo hacía la abuela, tal vez les parezca exagerado por la historia del arlequín que acabo de narrar. Hasta entonces, mi familia no se preocupaba por lo paranormal. Aquello lo consideramos una anécdota, las fantasías de un niño, o la imaginación de un tío medio dormido que creyó ver algo entre las sombras.
No era algo que nos hubiera marcado, y además hacía mucho que no habíamos admitido que desde entonces no visitaba la casa y se limitaba a saludarlos de lejos en las reuniones familiares. Por eso nos pegó más tan fuerte lo que estaba por ocurrir aquella primer noche en la que me despertó en la madrugada el sonido de mi madre vomitando. En la madrugada me preocupé y me levanté. Fui a su cuarto para ver si se encontraba bien. Cuando toqué la puerta, el sonido cesó y mi madre preguntó desde adentro si era yo. Le respondí que sí, y me dijo que pasara. Al entrar, la vi asomada entre las cobijas. Pensé que se encontraba muy mal y que había vomitado en la cama, así que me acerqué rápidamente. ¿Qué tienes?, le pregunté temblando. Tengo miedo, respondió. Te escuché vomitar, mamá. ¿Qué te pasa? Yo no estoy vomitando, dijo ella. El ruido provenía del ropero donde habíamos guardado el crucifijo. Ni siquiera abrimos esas puertas. Nos quedamos en mi cuarto y, tras rezar durante 1 hora, dormimos juntos temblando. A la mañana siguiente llamamos a mi tía Martina. Ella había vuelto al pueblo años antes para cuidar de la abuela. Aunque la casa de la abuela ya no pertenecía a la familia, mi tía había construido una casa muy cerca y la gente la consideraba una extensión de la abuela. Las señoras de la iglesia pasaban por ella, la gente le pedía consejo en la calle y en el mercado. Mi tía había sido siempre una figura muy respetada allí. Intentamos comunicarnos con ella esa mañana, pero no contestó. La encontramos en la iglesia por la noche. Nos sorprendió saber que había salido del pueblo apenas para regresar con el crucifijo. Mi tía nos contó que siempre que alguien necesitaba ayuda en el pueblo, mi madre iba a sus casas con ese crucifijo y al volver lo guardaba cuidadosamente detrás del altar de San Miguel. Ella decía que el objeto tenía mucha energía. Cuando mi tía vino a nuestra casa aquel día, hizo una larga pausa antes de contarnos lo que había visto. Dijo que, esa tarde, salió a tender sus plantas y vio por la ventana a alguien dentro de la casa. Al principio pensó que se trataba de un ladrón o de alguien conocido, pero no era así. Era un viejito sin camiseta, con la piel quemada como si hubiera estado días al sol. Estaba parado en el salón, de espaldas, y cuando mi tía se asomó para verlo mejor, su rostro estaba borroso, como si estuviera quemado. Juró que no podía enfocarlo. Todo lo demás del cuerpo parecía normal. Mi tía aseguró que aquel visionado fue provocado por el crucifijo. Desde que lo llevé a casa, comenzó a suceder todo esto. Antes, en mi antigua vivienda, no sentía nada extraño. Déjenme investigar más, nos pidió. Voy a hablar con el padre. Mientras tanto, cuiden bien el crucifijo y tengan a mano agua bendita. Mi tía nos habló por mensajes durante la semana siguiente, preguntando si estábamos bien. Le contamos brevemente lo que ocurría. Por las noches escuchábamos ruidos extraños y ahora, también durante el día en la casa, se escuchaba a una persona toser como si estuviera enferma. Se escuchaba como alguien vomitaba, pero ya no solo salía del armario, sino de todos los rincones de la casa, como si fuera de las paredes, como si viniera de dentro. Mi mamá y yo nos poníamos del miedo, pero mi hermano se rehusaba a creer y se burlaba de nuestras precauciones. No nos creía en absoluto, pensaba que exagerábamos. Si él hubiera sabido, tal vez no hubiera tenido que cargar toda su vida con las secuelas de aquello que lo acompañó desde que era bebé. Mi mamá y yo dormíamos en el mismo cuarto. Mi hermano se quedó en el suyo, y luego dormía abajo para tener más privacidad, en aquel cuarto donde mi tío se había quedado años atrás. Por lo regular, si yo me levantaba durante la noche, mi madre también lo hacía, y viceversa. Una de esas noches, sin embargo, mi mamá se despertó con mucha sed, pero con tanto sueño que olvidó por completo la situación que vivíamos. Se levantó como si nada y bajó a la cocina. Al acercarse al cuarto de mi hermano, que tenía la puerta entreabierta, escuchó cascabeles. Caminó despacio
empujó la puerta con cuidado y encendió la luz. La cama estaba tendida. Supe inmediatamente que mi hermano no estaba allí. Ella supuso que quizás se había subido a mi cuarto para no quedarse sola abajo. Cuando estuvo a punto de cerrar la puerta, escuchó un cascabel detrás de la cama. Asomaban los picos del gorro de un arlequín. Mi madre lo reconoció al instante. Pero esta vez el muñeco se veía enorme, de tamaño casi humano, como si detrás de la cama no hubiera un juguete sino una persona. Salió corriendo y despertó a todos. Mi hermano volvió enseguida. Sacamos el crucifijo y aquella noche dormimos juntos. Lo sostenía con fuerza entre las manos. Ni siquiera tuvimos que decirle a mi hermano lo que había visto. Él lo sintió. Había vuelto por él. Algo lo había traído de vuelta. La llamada de mi tía no nos tranquilizó. El padre que había asistido a la abuela en aquel ritual ya no era un joven. Ahora era un sacerdote con experiencia. Insistió en que no nos preocupáramos por el crucifijo y nos contó lo poco que sabía, lo que la abuela le había dejado decir. Al principio se mostró reacio, pero luego accedió a ayudarnos. Mi tía pidió que el crucifijo volviera a la casa de la abuela, pero otra hermana alegó que ahora estaba en su posesión y exigió que lo regresaran de inmediato. Era un artefacto sumamente poderoso, pero con una capacidad destructiva terrible. Entonces mi tía contó la historia. Un crucifijo de siglos, usado en exorcismos por generaciones, que pasó por manos de varios exorcistas hasta llegar, casi por casualidad, a mi abuela. Ella fue la única dispuesta a arriesgar su vida para salvar un alma, aunque no supiera manejarlo del todo. El entonces joven padre Lucas, que la acompañó, tampoco lo conocía por completo. Aquel crucifijo, imbuido del poder colectivo de la fe y de los triunfos de tantos sacerdotes, se volvió una amenaza. Su presencia provocaba reacciones violentas en cualquier ente de bajo astral cercano. El sacerdote dijo también que el padre Lucas le llevó a escribir y a contarle un poco al respecto. Le decía que los seres enviados por Lucifer están siempre alrededor de nosotros, muy cercanos, provocándonos, y a veces duermen. Duermen por años o por siglos, esperando tener a una víctima cerca. Me dijo que este crucifijo era capaz de despertar o hacer reaccionar por miedo a cualquier ser demoníaco con el que se encontrara, o a cualquier espíritu del mal. Nada que reaccione ante este artefacto es bueno. Provocará especialmente a aquellos entes que nunca han sido humanos. Mi tía nos pidió que lo regresáramos antes de que algo malo ocurriera, pero nadie pudo recibirlo ni soportarlo. Mi madre no quiso llevárselo a mi tía. Pensó que si lo hiciera tendría que sufrirlo ella. Entonces hizo algo que hoy sabemos que fue un grave error. Manejó hasta una zona boscosa fuera de la ciudad. Se detuvo junto a la carretera y bajo un árbol quemado por un rayo, sintió que ese era el lugar. Allí, sintiéndose perdida y acosada por una presencia detrás de ella, enterró el crucifijo. En mi familia nunca hemos sido especialmente creyentes de lo paranormal, o para ser más precisos, creíamos, pero no vivíamos atemorizados por ello. Supongo que en ese espectro nos encontramos la mayoría. Sabemos que hay cosas inexplicables, pero no vivimos aterrados por la oscuridad. Yo, sin embargo, siempre tuve cierta repulsión hacia las brujas y lo satánico, quizá porque de niño escuchaba la historia de mi abuela sobre cómo tuvo que rescatar a una joven de las garras de las brujas que bajaban del cerro cuando la iglesia no pudo ayudarla. Por eso, aquella tarde, a punto de oscurecer, y estando sola en casa, se me revolvió el estómago cuando escuché golpes en la reja. Al asomarme, vi en la puerta de la calle a una mujer de negro y con el pelo muy blanco, parada frente a nuestra casa, llamándonos. No sé qué tan absurdo suene, pero llevábamos semanas sufriendo manifestaciones paranormales a casi cualquier hora. Aún así, aquella mujer en la calle me aterrorizó como nada lo había hecho antes. Es curioso. Cuando uno escucha una historia, muchas veces se forma en la imaginación
una imagen tan detallada que si alguna vez se topa con alguien parecido en la vida real, la coincidencia parece perfecta. Yo no pensé que fuera una casualidad. No era una mujer cualquiera. La reconocí como la figura de las brujas en los relatos de mi abuela. Me incorporé con esfuerzo y la vi apenas por la ventana. Estaba allí, con una mano en la reja, intentando mirar adentro. Parecía querer adivinar quién estaba en la casa. Intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada con candado, por una extraña razón, ya que casi siempre la dejamos abierta. Agradecí que esa vez estuviera así cerrada. La mujer siguió caminando por la banqueta. Cuando la perdí de vista, corrí a buscar el teléfono para avisarle a mi madre que regresara rápido. Había una mujer extraña afuera. El primer teléfono inalámbrico que encontré estaba descargado y tuve que correr por el otro. Subí las escaleras, pero no me dio línea. Solo escuché estática del otro lado. Nada más así vi por la ventana que daba al patio de atrás. Caminando muy despacio, aquella mujer ya estaba dentro del patio. Dirigí mi mirada hacia la puerta de atrás y descubrí que no tenía el seguro puesto. Corrí hacia ella y logré detenerla justo cuando alguien la empujaba desde afuera. Logró abrirla unos 20 centímetros, pero puse todo mi peso y todas las fuerzas de las que era capaz para que esta cosa no entrara. No era un espectro. Definitivamente no era una persona. Percibía un olor extraño a tierra y hierbas, y podía escuchar su respiración. Sé que al contarlo no se sentirá igual, pero de todo lo ocurrido en esta experiencia, ese momento, sentir a esa mujer del otro lado de la puerta a solo unos centímetros, es lo más aterrador que viví. Perdí el control. Lo siguiente que ocurrió fue que dije, «¡No lo tenemos aquí!» Y no sé por qué lo dije, pero cuando esas palabras salieron de mi boca, supe a quién me refería. «No, no lo tenemos aquí, mamá. Lo enterró saliendo de la ciudad en el bosque». Incluso di detalles del lugar que yo no conocía conscientemente, porque luego supe que mi mamá los había mencionado por teléfono mientras yo dormía a su lado. No sé si mi cerebro reaccionó con información guardada como mecanismo de defensa para salvarme, o si alguien más dentro de mí me obligó a decirlo. Al pronunciar esas palabras, dejé de sentir la presión en la puerta y pude cerrarla. Quedé en shock, inmóvil, sosteniendo la puerta durante unos 20 minutos. No había nadie al otro lado hasta que escuché la reja de nuevo. Esta vez era mi hermano abriendo el candado. Finalmente había regresado. Él buscaba todos los pretextos posibles para no estar en casa. Su cuarto era casi inhabitable. Cada vez que pasábamos por ahí escuchábamos ruidos, puertas que se abrían solas. Alcanzábamos a ver los cascabeles escondidos detrás de la cama. Pero nos dormíamos los tres, encendíamos la luz y nos dábamos cuenta de que no había nada. Hasta que cerramos la puerta con llave y pusimos un mueble frente a ella. Mi hermano, todavía reacio a dormir en el cuarto de mi madre, se quedaba en el mío. Yo dejaba la puerta abierta de mi mamá y la luz del pasillo encendida. Dormida sí era nuestra realidad, pero todo lo que había iniciado cuando entró aquella reliquia en la casa se intensificó. Después de aquella visita de la mujer, cuando llevamos el crucifijo, algo pareció sacudirse en la casa, como si todas aquellas cosas que nos habían asustado siempre hubieran estado dormidas y despertaran de golpe ante la amenaza. Contrario a lo que pensó mi madre al llevarlo lejos, no hizo que nos lastimara a nosotros. Ya nadie más nos dejó solos ni desamparados ante aquello que había despertado. En medio de todo lo que seguía ocurriendo, sentí claramente una noche como alguien, una manita pequeña, me tocaba el pie destapado. Entre sueños, me asusté, pensando en aquel maldito muñeco, y reaccioné rápidamente, levantándome con sobresalto. Y en eso vimos, y digo vimos, porque mi mamá se había despertado justo en ese instante. Salió un niño caminando tranquilamente del cuarto, pero muy claro, no como un fantasma ni algo salido de una película. Era un niño de unos 4 años que caminaba del dormitorio hacia el pasillo.
Sentí como mi mamá me apretaba la mano y antes de que pudiéramos decir que era un sueño o que lo habíamos imaginado, escuchamos aquella vocecita cantando al alejarse. Mi hermano salió de su cuarto y preguntó quién estaba dentro. Mi mamá empezó a llorar y le dijo que ya sabía que no había nadie. Salimos los tres. Mi hermano, particularmente enojado, gritaba que nos dejaran en paz, que se fueran. Bajamos y encendimos todas las luces. Echamos el agua bendita que nos quedaba, ya era poca. Regularmente cuando la rociábamos por la casa, las cosas se calmaban y podíamos dormir. Pero aquella vez fue diferente. Sentimos casi como si nos hubieran provocado para actuar. Cuando mi hermano lanzó las últimas gotas, supe que había cometido un error. Algo se rompió en él. Mi mamá subió con él a su cuarto. Parecía entrar en una especie de crisis. Para él había sido muy difícil revivir de repente un trauma que creía olvidado. Volvió a temer como si fuera un niño pequeño, no un joven de 18 años y 80 kilos. Se le subió la presión, y mientras mi madre intentaba calmarlo, yo puse agua a hervir para preparar un té de hierbas que nos habían indicado. De repente, escuché algo dentro del cuarto de mi hermano, detrás de mí, al lado de las escaleras. Era como si alguien se moviera sigilosamente, intentando que no me diera cuenta. A pesar de que la puerta estaba cerrada y el mueble frente a ella, sentí un miedo intenso. Pasé corriendo frente a la puerta hacia las escaleras. Mientras preparaba el té y buscaba a mi hermano, sabía que si esta vez abríamos la puerta, sí habría algo dentro. Llegué al cuarto con mi mamá. Mi hermano se veía mal. Mi madre me pidió que mirara por la ventana. No voy a pedir que me crean lo siguiente. No voy a pedir que crean nada. Comparto esto solo con aquellas poquísimas personas, una de cada 100, quizá una de cada 1000, que han tenido una experiencia paranormal y saben que todo es posible. Sé que habrá gente que escuche esto y se burle, pero allá afuera, en la banqueta de enfrente, había 3 figuras, 3 mujeres. Estoy completamente segura de que una de ellas era aquella mujer de pelo blanco, aunque no pude distinguir bien por la oscuridad. Pude ver, de alguna manera, que movían las manos y que decían algo, y entonces escuché sus voces dentro de la casa, dentro de la habitación, entre nosotros. Esto es lo que creo que dijeron, y lo comparto porque no fue la última vez que lo escuché. Incluso años después, despertaba intentando juntar las palabras y encontrarle sentido. Era latín. Cometí el error de decirlo en voz alta una vez más. Voy a compartirlo con ustedes. Si creen en esto aunque sea un poco, o si son susceptibles, por favor no lo lean en voz alta. Si lo están escuchando, esperen unos segundos. Si son escépticos, no tendrán problema al escuchar lo siguiente. In tenebris sumnim venites interprete manducare, Redman, y este nobis con eterna, miente me bris manduca entrata, pater. Las mujeres caminaron por la banqueta hacia el fondo de la calle y las perdí de vista. Abajo se escuchó cómo se movía el mueble pesado frente a la puerta de la habitación junto a las escaleras. Sabíamos que no podíamos quedarnos. Ayudamos a mi hermano y bajamos la puerta de la recámara. Al bajar las escaleras estaba abierta, así que pasamos por ahí sin voltear. Busqué las llaves del carro de mi mamá en la sala, en algún lugar, mientras ella apenas podía sostener a mi hermano. Cuando grité que las encontré, mi mamá me susurró algo. No voltees, no mires atrás. Caminé hasta ella despacio, sentía algo en mi espalda, algo como una mirada clavada en mí. Salimos y hasta hoy mi mamá nunca me ha dicho qué fue lo que vio. No recuerdo cómo llegamos, ni qué dijimos, pero desperté a la mañana siguiente en casa de unos tíos.
Estaba en la sala, mi hermano profundamente dormido a mi lado, y mi mamá hablaba por teléfono con mi tía en el pueblo. Le decía que iba a intentar ayudarnos, pero no aseguraba nada. Eso fue lo que dijo mi mamá, aunque no sabía bien a qué se refería. Media hora después mi tía llegó. Estábamos desayunando, todavía temblando, débiles, como si acabáramos de pasar por un incendio o un accidente. «Pásame bien la dirección», le dijo mi tía al padre. «Va para allá. Por el amor de Dios, espero que sepas dónde está eso que enterraste». ¿Qué harían ustedes si supieran que en su casa había un artefacto utilizado en cientos de exorcismos alrededor del mundo? Un artefacto que se volvió catalizador de energías negativas y a la vez una arma poderosa, con un peligro latente para todos a su alrededor. Imaginen tener una granada en una casa llena de niños. Podría proteger en una emergencia, pero en otro contexto representa solo un riesgo constante. Así nos lo explicó el sacerdote más adelante. No podría llevar un registro de todas las cosas que vimos esos días. Tuvimos que esperar 2 días más para que el sacerdote que conocía a la abuela llegara a la ciudad. Llegó justo a tiempo porque las cosas en casa cada vez estaban peor. La novia de mi hermano fue a visitarlo un día antes. Cuando le llamó desde afuera para que saliera, mi hermano se asomó por la ventana y la saludó. Al entrar, la chica preguntó por mí y mi hermano le explicó que yo no estaba, que había ido con mi madrina. Pero su novia le dijo que me acababa de ver. Me traía colgada en la espalda, riéndome y moviendo la cabeza de forma extraña. Mi hermano había sido muy reacio a hablar de lo que nos ocurría, por temor a lo que pensarían de él, pero en ese momento tuvo que explicarlo. La chica no lo tomó bien. A nadie le gusta que alguien se ría de algo serio. Aquí vuelvo a insistir en lo difícil que es compartir este tipo de experiencias, porque incluso la gente que cree en lo paranormal tiene un límite de lo que espera vivir, un límite de lo que está dispuesta a aceptar. Intentamos alejarnos de la casa esos días esperando la llegada del padre para orientarnos, pero éramos demasiado ingenuos al pensar que al alejarnos estaríamos a salvo. Mi hermano se iba a quedar con su mejor amigo, que vive cerca de la casa, mientras yo iba a casa de mi madrina. Era de noche, como las 8, cuando algo lo preocupó de repente, algo que sintió en el pecho. Lo primero que hizo fue pedir prestado un teléfono para marcar a la casa y asegurarse de que todo estuviera bien. Apenas sonó el teléfono, se contestó. Nos alcanzó a escuchar a mi madre y a mí discutiendo en el fondo. Decía que dijimos cosas horribles, mientras él nos gritaba que le hiciéramos caso, pero parecíamos no escucharlo. Decía que mi mamá me corría de la casa y me decía cosas que mi hermano no se atrevió a repetir. Se escuchó una pequeña risa en el teléfono, como de alguien burlándose, y luego se colgó. Mi hermano ya estaba imaginando cosas. Acababa de escuchar los cascabeles detrás de él, en su cuarto. Del hermanito de su novia. Se estaba volviendo loco y era mejor que se fuera de allí antes de que todos se dieran cuenta. Le habló a su amigo, con el que se iba a quedar, y le avisó que ya iba para allá. Cuando salió de casa de su novia, donde siempre lo habían tratado bien, no se imaginó lo que dejaba atrás y que nunca volvería a poner un pie en ella. Yo estaba con mi madrina. Mi mamá me mandó con ella porque es quizás la persona con más fe que conocemos. Extremadamente religiosa y amiga de la familia desde hacía décadas. En algún lugar, yo iba a estar segura. Sería con ella. A ella le platicamos bien lo que había pasado. Le teníamos confianza. Pero cuando llegué me di cuenta de que solo sabía detalles a grandes rasgos y me encargué de ponerla al corriente de todo. Fue la primera vez que conté realmente lo que estaba pasando sin temor a que me creyeran o no. Simplemente lo dije. Necesitaba que alguien más lo supiera. Vi esa reacción en sus ojos. No quiero que algo venga con nosotros, madrina. No quiero que nada te afecte a ti, a lo mejor con lo que me quede.
le dije. Pero mi madrina solo sonrió. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pero en cuanto lo dijo se le borró la sonrisa. No sé por qué, no sé qué le ocurrió. Fue como si algo se hubiera roto, como si algo en ella se hubiera descompuesto y me hizo recordar por un momento lo que contaba la abuelita, de aquella primera vez en que sintió el mal de frente, cerca de ella, de aquella tarde cercana al cementerio, cuando dejó de sentir a Dios a su lado, cuando ya nos íbamos a acostar, cuando todo estaba apagado y yo comenzaba a sentir el mismo pavor que ella sentía cada vez que llegaba la noche, la hora de dormir, de estar en la oscuridad. Mi madrina se asomó por la puerta, ya con el cabello suelto y en camisón. Eso me señal de que me acercara a ella. Salí de la habitación, me acerqué a la puerta, pero ya todo estaba apagado. No la vi, no vi por dónde se había ido, pero al voltear vi cómo se metió en una habitación vacía que no era donde regularmente dormía. Caminé por el pasillo oscuro despacio. No sabía dónde prender la luz, y la oscuridad se hacía cada vez más difícil de soportar. Pero caminé en busca de mi madrina. Algo me hizo voltear, un sonido a mis espaldas, en la habitación de mi madrina, y seguí caminando para llegar a la habitación donde la vi. La puerta estaba abierta y una luz tenue salía de allá adentro. Cuando me acerqué, me di cuenta de que estaba prendiendo veladoras. Me hizo una señal para que pasara. Madrina, ¿todo bien? ¿Hay alguien en mi cuarto? Mi mamá estaba con una de sus hermanas cuando recibió la llamada de mi tía. Le avisaba que el padre había salido antes, que iba a llegar en un rato por la madrugada y que le hiciera el favor de recibirlo. Va para tu casa, le dijo. No quiso que pasaran más tiempo solos allí. El plan de separarnos a todos aquella noche y alejarnos de la casa se acababa de arruinar. Pero mi mamá agradecía la disposición y la buena voluntad del padre. ¿Quién más en su sano juicio se apresura para llegar a un lugar donde hay seres de bajo astral sueltos por toda la casa? Pero esa era su vocación, luchar contra el mal en el mundo. Mi mamá y mi tía se fueron rápido para la casa, pero mi tía nada más la dejó y se fue. No era miedosa regularmente, pero las cosas ya no estaban para hacerse los valientes. Antes de que entrara alguien, saludó a mi mamá. Era la vecina, con su perrito. No sé cuántos años tiene ese pobre perro, pero uno, y vive, aunque ya no puede salir a pasear. Estaba a punto de marcarte, le dijo. Sabía que no estabas en tu casa porque tus hijos han tenido la tele a todo volumen desde la tarde. Mi mamá no le quiso decir que no había nadie en casa. Aceptó el comentario, la queja de la vecina, que siguió diciéndole cómo no nos tenía que dejar ver películas de terror, que todo eso malas energías. Y bueno, al menos quería mi mamá que los vecinos no nos vieran como los raros, que no se dieran cuenta de lo que pasaba, que no se cruzara en la calle al pasar frente a nuestra casa, que siguiera siendo la vecina con la que platicar cuando todo esto pasara, porque todavía creíamos que pasaría. Le marcó a mi hermano desde el jardín, esperando que le contestara para que se fuera a la casa y no quedarse tan sola, pero sonaba ocupado. Estuvo dando vueltas por el jardín, sin animarse a entrar, dejó su bolso y salió a la calle disimuladamente para ver si pasaba de regreso la vecina y le podía platicar, lo que sería mejor que estar ahí adentro. Pero nadie pasó. La calle ya estaba desierta. A mí no me quiso marcar. Sabía que mi madrina se dormía religiosamente temprano, así que supuso que para esas horas yo ya estaría dormida. Pero no era así. Yo lo estaba pasando mal, y mi madrina y yo nos encerramos y nos pusimos a rezar un rato. Ya tenía todas las veladoras del cuarto encendidas, ni nada. ¿Quién está? Ya le llamamos a alguien. No te preocupes, mija, vamos a intentar dormir, me decía con una sonrisa nerviosa. Sus manitas no dejaban de temblar. Mi madrina, regordeta y chaparrita, tenía la apariencia más bondadosa del mundo, por lo que me dolía aún más verla tan aterrada. Los lentes y la tos le empañaban, y yo no sabía por qué. Nos acostamos en unos sillones pequeños en ese cuarto, y no podía dejar de escucharla sollozar.
que parecía llorar pero muy despacio para que yo no la escuchara. Estaba llorando de miedo. Pasó más de 1 hora. Ya iban a ser las 12, cuando apenas pude empezar a cerrar los ojos por cansancio, aunque es muy difícil dormir cuando estás asustado de esa forma. Pero en cuanto cerré los ojos apenas por un momento, unos segundos, escuché que mi madrina comenzó a rezar en voz alta, y me llegó un olor horrible, un hedor asqueroso que tiempo después supe que era azufre. Volteé a mi madrina, que cerraba los ojos con fuerza como no queriendo ver nada. La podía ver con toda claridad porque la luz de las velas era suficiente para medio iluminar la habitación, y escuché alguna puerta, algo que me hizo voltear. Alcancé a ver que algo se movió, que algo se escondió, y luego vi en la perilla que estaba rojo vivo. Me levanté rápido y fui a donde estaba mi madrina para preguntarle cómo estaba, qué tenía. Luego de unos minutos, en los que pude tranquilizarla, me dijo que seguía rezando en voz baja. Cuando vio que yo me estaba quedando dormida, eso la tranquilizó un poco, pero siguió orando. Entonces llegó ese olor, y escuché cómo se abrió la puerta. La luz apenas se veía. No había nadie hasta que algo se asomó por la puerta por la parte de arriba, pero agachándose. Es decir, era algo mucho, mucho más alto que la puerta. Vi a mi madrina, que era una figura con cuernos. Tenía cuernos de chivo y la cara así como este animal. Había 2 detalles horribles: los ojos, que eran humanos, y la boca y los dientes, también humanos, que movía como si estuviera masticando algo, pero a diente pelado. Fue cuando cerró los ojos y se puso a orar, y a mí me terminó despertando esa peste. Había ruidos allá afuera, algo estaba en la casa, caminando y moviendo cosas como si nada. Al final, logré convencer a mi madrina de que nos fuéramos, de que no nos podíamos quedar allí. No es mi casa, seguía repitiendo, incluso cuando le ayudé a ponerse una chamarra para salir al frío que se había desatado en la ciudad. Salimos por la puerta de atrás, sin voltear a la sala, y rodeamos toda la casa. Adentro se seguía escuchando como si alguien revisara entre las cosas. Cuando mi hermano llegó con su amigo, no quiso contarle al respecto. Entre ellos había tanta confianza que no tuvo ni que explicar nada para decirle que sí se podía quedar allí aquella noche. Fue más bien algo normal, pero su amigo, Ofer, notó inmediatamente que algo ocurría. ¿Creen fantasmas?, le preguntó mi hermano, dándose cuenta de que nunca había hablado del tema con él. Claro, hay 2 aquí, dijo mi mamá. Yo nunca he visto nada. Dice que son los viejitos que construyeron la casa. Él siguió platicando y mi hermano comenzó a ponerse nervioso, pensando si aquello que provocaba ese maldito crucifijo se le había pegado, si ahora lo llevábamos con nosotros a todas partes. Lo que menos quería era saber la historia de las apariciones en esa casa, pero él seguía contándole divertido, sin saber lo que estaba provocando. Mi hermano se le empezó a ir el aire, le dio un ataque de pánico como el que había tenido días antes, cuando se dio cuenta de que aquel maldito arlequín había vuelto a casa. Se sentó y su amigo se dio cuenta, y lo que hizo que mi hermano gritara fue su mamá, que fue por agua, mientras mi hermano sentía que la mamá de Fer le ponía las manos en los hombros para calmarlo. Por fin regresó Fernando con agua, y detrás de ella, detrás de él, entró su mamá, recién despertada. Y mi hermano tardó un momento en captar que no había nadie más en la habitación, que nadie le había puesto las manos en los hombros. Voy a mi casa. Tengo que ir a mi casa, dijo, y Fernando, al escucharlo, tomó las llaves de su coche. Vamos a tu casa, le respondió. Encontré a mi mamá fumando en el jardín cuando llegué con mi madrina, y un ratito después llegó mi hermano y su amigo. Solo nos volteaban a ver con cara de asustado. Era evidente por la expresión que teníamos todos, sobre todo mi madrina, que algo muy extraño estaba pasando. Como estábamos todos juntos, nos animamos a entrar.
Mi madrina estaba convencida de que Dios la había puesto allí para ayudarnos a pasar por esta experiencia, para darnos la fe que nosotros cada vez teníamos menos. Mi hermano quiso convencer a Fer de que se fuera, de que íbamos a estar bien, pero Fernando lo ignoró mientras llamaba a su casa para avisar que no iba a llegar, que estaría fuera toda la noche. Al entrar, lo primero que hicimos fue poner de nuevo el mueble frente a la puerta de la habitación, junto a las escaleras. Preparamos café. Arriba se escuchaba como si viviera una familia, como si estuviéramos a mitad del día, y nos sentamos todos alrededor de la mesa a tomar el café en silencio. Mi hermano encontró unos panes, seguramente tenían días, pero fueron suficientes para acompañarlo. Podría jurarles que a lo lejos, afuera de la casa, volví a escuchar en ese momento aquellas palabras en latín, como si estuvieran cerca, aquellas mujeres, como si siguieran llamando algo, como si quisieran castigarnos. Y a pesar de todo lo que habíamos visto, a pesar de que ya sabía que lo sobrenatural existe, que estaba entre nosotros en todo momento, que estaba allí en la casa, a pesar de eso, aquellas mujeres me aterraban más que nada, sobre todo la de pelo blanco, la que había estado unos centímetros de mí intentando entrar en la casa. Escuché un carro en la calle, y como por reflejo todos nos levantamos de la mesa. Era un taxi, y de él bajó un sacerdote. Había llegado. El padre había llegado por fin. Y lo hacía en el momento más importante, en un momento en el que comenzamos a perder la razón, a sentirnos de alguna forma cada vez más agobiados por esa presión en el pecho que parecía empezar a comernos poco a poco por dentro. Cuando entró, cuando lo recibimos, sentimos algo muy extraño, como si su aura, su energía fuera un golpe de aire fresco al infierno que vivíamos en casa, como si trajera consigo pura energía del bien. Eso fue lo que sentí yo, pero un rato después en la cocina mi hermano me preguntó, ¿tú también lo sentiste? Le pregunté a qué se refería. Yo lo sentí muy claro, dijo él. La abuela viene con el padre. El padre platicó un momento con nosotros, con todos los que estábamos allí, incluida mi madrina y el amigo de mi hermano, y luego nos reunimos en la sala para definir qué íbamos a hacer. Perdonen, pero lo que vayamos a hacer, tenemos que hacerlo esta noche. Estoy seguro de que no es que les esté quitando el sueño, dijo. Y esto es lo que me imagino. Dudo que esta noche fueran a dormir de todos modos. Todos sentimos, todos sabíamos que tenía razón. Estábamos sentados alrededor de los sillones en la sala, salvo Fer, que ya no cabía, y él estaba recargado en la barra que separaba la sala de la cocina. Yo noté que no dejaba de ver hacia atrás, y es que desde su posición podía ver la ventana que daba hacia el patio trasero. Mi hermano también lo notó y le preguntó, ¿todo está bien? ¿Viene alguien con usted, padre? No, hijo, respondió Fer. ¿Por qué? Hay una señora asomándose para acá adentro, allá afuera. Justo en ese momento, cuando lo dijo, escuchamos muchos pasos afuera, muchos, como si una decena de personas se hubieran movido de repente, como cuando lanzas una piedra a un árbol y sale volando una parvada de aves. Nos apresuramos a cerrar yo la puerta de atrás para asegurarme de que estuviera cerrada, pero el padre se fue hacia la de enfrente, y en lugar de cerrarla o poner el seguro, la abrió y salió corriendo, intentando descubrir quiénes o qué eran los causantes del alboroto. No se veía nada. Todos lo alcanzamos afuera. A lo lejos, muy a lo lejos, escuchamos unas carcajadas, como de mujeres. Necesitamos ir a buscar ya ese crucifijo, pero necesitamos que alguien se quede aquí. No es casualidad que estén rondando. ¿Quién es, padre? ¿Qué pasa?, le preguntaba a mi mamá. Pero el padre se mostraba reacio a compartir más, como si no quisiera darnos demasiada información. Después de unos minutos, creo entendió que, al no ser personas de fe como con las que él estaba acostumbrado a tratar, íbamos a necesitar más información al respecto. De lo contrario, no le haríamos caso. Fue entonces cuando nos dijo que esa situación, esas mujeres rondando una casa, asomándose y queriendo entrar, le recordaba mucho lo que contó aquel joven del pueblo vecino, al que ayudó junto a la abuela. Así empezó todo, ya en su casa, y luego algo se metió en la hermana. No estoy diciendo que lo mismo vaya a pasar aquí, pero hay cosas alrededor que ni siquiera yo logro comprender y no quiero arriesgarlos. ¿Están de acuerdo?
nos dijo. Todos asentimos nuevamente. Mi mamá y él se prepararon para salir. Mi hermano y Fer insistían en que los dejaran ir con ellos, pero el padre les respondió que necesitaba que fueran fuertes, que se quedaran aquí con nosotros y que oraran, aunque no creyeran. Lloraran con todas sus fuerzas. Los ojos de mi pobre madrina estaban cada vez más perdidos de miedo, pero yo sabía que no se arrepentía de ayudarnos. Sabía que ella haría lo posible por mantenernos a salvo mientras pudiera. El padre la notó mal y le hizo un comentario en privado a mi mamá, quien le pidió entonces que fuera con ellos. Media hora después, estaban saliendo por fin a buscar aquel artefacto. Mientras tanto, Fer, mi hermano y yo nos preparábamos para aguantar toda la noche. En cuanto se fueron, alguien llamó a la puerta de la calle. Salimos todos juntos para ver quién era. Se trataba de la vecina, la que un rato antes había saludado a mi mamá. Estaba preocupada. Desde su casa había notado mucho movimiento. ¿Pasó algo? ¿Están todos bien? Venía justo a preguntarle a tu mamá, pero la vi pasar en el carro y se veía alterada. Todo está bien, no se preocupe, le dije mientras hablábamos con ella. La vecina no dejaba de voltear hacia nuestras espaldas, hacia la casa, al segundo piso o al techo, no sé bien. Pero esperen un momento, que no nos vayamos a meter. Regresó con su perro. Ese que les digo que aún hoy sigue vivo, ya muy viejito. ¿Se puede quedar con ustedes?, nos preguntó. No sé qué pensar, pero no era necesario. ¿Nos deja el perro?, le dijo mi hermano. No, yo sé que no está pasando nada, pero quería saber si me lo pueden cuidar nada más y me lo regresan en la mañana. Antes de que pudiéramos inventar otro pretexto, Fernando dijo que sí, como si se tratara de su casa, y abrió la puerta para meter al perro, un show demasiado tranquilo para su raza, que suele ser hiperactiva y brava. La vecina nos agradeció con una sonrisa y desapareció corriendo, como si le urgiera irse de ahí. El perro, en cuanto entró, se quedó frente a las escaleras, mirando hacia arriba. Bueno, lo tenemos cubierto, dijo Fer. Nada se va a bajar del segundo piso. En cuanto una puerta se abrió allá arriba, como si lo hubiera hecho el aire, el perrito dio varios pasos hacia atrás. Seguía expectante, cuidando, pero sin duda alguno había puesto nervioso. Mientras tanto, mi mamá, mi madrina y el padre avanzaban en silencio para salir de la ciudad desierta y tomar la carretera. Mi madre bajó la velocidad para intentar ubicar el lugar donde se había detenido en aquella ocasión. Entonces el padre le dijo a mi madrina: «Vamos a buscar ese crucifijo, como usted lo dijo, para que vuelva a tenerla en su casa». «No, señor, vamos a buscar ese crucifijo, que es tan peligroso como una granada, que quizás es lo único que nos puede ayudar». Mi madre bajó la velocidad para intentar ubicar el lugar donde se había detenido en aquella ocasión. Entonces el padre le dijo a mi madrina que se quedara, que esperara por ellos. ¿Sabe manejar?, le preguntó. Sí, respondió mi madrina. Ok, entonces póngase al volante. Póngase a lista para irnos en cuanto estemos de vuelta con lo que vamos a buscar. Y no le vaya a pedir ayuda a nadie aunque vengan a pedirle, dijo el padre. Está bien. A esta hora, en medio del bosque, ¿quién va a venir a hablarme?, respondió ella. El padre solo la vio y la mirada lo dijo todo. Mi madrina puso todos los seguros y mi mamá avanzó con su lámpara. El padre caminó detrás de ella. Entraron al bosque y en la casa el perro seguía como una estatua, clavado frente a las escaleras. Nosotros preparamos café bien cargado. No nos animábamos a prender la radio, la televisión ni nada. Estábamos preparados para salir corriendo o para defendernos de lo que estuviera a punto de pasar. Alguien tocó a la puerta y el perro lanzó un chillido y se fue directamente a los brazos de Fer. A pesar de que estábamos esperando, nos tomó tan de sorpresa que nos levantamos y volteamos para todos lados. No supimos en cuál de las dos puertas había sido. Cuando tocaron por segunda vez,
Lo notamos. Estaban tocando desde adentro de esa recámara frente a las escaleras, la que tenía un mueble enfrente, bloqueando la puerta, a la que no entraba nadie, hacía mucho. Fer se comenzó a reír de los nervios, repetía que debía haber alguien ahí, que alguien se había pasado y caminó como para quitar el mueble y revisarla según él, pero lo detuvimos entre los dos. No hay nadie, te lo juro, no hay nadie, le decía mi hermano. Deje el mueble, por favor. Alguien giró la perilla y abrió la puerta. Lo único que le detenía era el mueble y cuando Fernando vio esto, lo empujó para detenerla y pidió que lo ayudáramos. En un segundo había cambiado de parecer. Era evidente que había algo dentro, algo que por ningún motivo podíamos permitir que saliera. El perro pasó corriendo por detrás de nosotros y subió a saltos por las escaleras y el segundo piso, donde ladraba de forma muy agresiva. Algo había, algo también allá arriba. Mi mamá y el sacerdote avanzaban por el bosque. Estaba absolutamente oscuro. No lograban ver nada más allá de lo que pudieran iluminar con sus linternas. Sentían que iban a tropezar a cada paso. Espere, le dijo el padre a mi mamá. No apague su lámpara. Apagaron ambos sus luces y se mantuvieron en silencio. A lo lejos se escucharon unos pasos. El padre le susurró que guardara absoluto silencio, que no respirara. En eso los ojos de mi mamá se pudieron adaptar a esa oscuridad. Dice que a unos metros, tan solo a unos metros pudo ver cómo pasaba una mujer, caminando, de pelo largo y blanco, en la misma dirección que ellos llevaban. Esperaron un minuto después de que se alejó para susurrar y decidir qué hacer. Ella tiene por lo mismo, le dijo el padre. Ya debe saber dónde está. No, padre, ya casi llegamos. Hay que apurarnos. Está debajo de... No la interrumpa. No diga dónde está, solo señale cuando lleguemos. Siguieron avanzando. El padre prendió su lámpara, pero la sostenía en la mano de manera que iluminara lo menos posible, para reducir las posibilidades de ser vistos o de que supieran hacia dónde se dirigían. Disparos se escuchó a lo lejos, en lo profundo del bosque. En casa no nos atrevíamos a subir los tres para buscar al pobre perro. Había dejado de ladrar, pero lo vimos mirando fijamente a la habitación de mi mamá, que tenía la puerta abierta y una luz tenue parecía salir de allí. «Quédense aquí arriba», dijo una voz, la voz de una mujer, de una anciana. Mi hermano me apretó la mano fuerte, nos quedamos quietos del susto, pero el perro ya no ladraba. Entonces nos llegó ese aroma inconfundible, un olor a flores, a plantas, a tierra recién regada, el olor del jardín de la abuela. Intentó bajar por su teléfono, pero sobre la mitad de las escaleras dijo: «Algo apesta ahí abajo». Cuando regresó, entramos al cuarto de mi mamá y nos encerramos los tres allí con el perro. Cerramos la puerta. No faltaba más de 1 hora para que amaneciera. Si pudimos aguantar allí, estaríamos a salvo. En el bosque, mi mamá y el padre se sorprendieron por aquel disparo a lo lejos y continuaron su camino, acercándose donde lo habían escuchado. Unas voces iban viniendo de entre los árboles y luego pudieron ver la luz de varias lámparas entre las ramas. Tenían que tomar la decisión de anunciarse a lo lejos, arriesgándose a que les hicieran daño, o esconderse allí hasta que pudieran continuar. No tenían mucho tiempo, así que tuvieron que optar por la primera opción. El padre gritó y saludó con su lámpara. A lo lejos, 3 rancheros se acercaron hacia ellos. ¡Gritando! ¿Qué hacen aquí? ¡Esto es peligroso! Cuando vieron que se trataba de un sacerdote y una señora, cambiaron el tono de voz. ¿Qué hacen aquí?, dijo el padre. Estamos buscando algo que perdimos por aquí. No era creíble que estuvieran buscando algo en la oscuridad, en la madrugada.
pero los rancheros decidieron confiar en ellos o fingir que lo hacían. «Les podemos ayudar. Si está cerca de un árbol caído, enorme, quemado por un rayo». El padre miró a mi mamá al decirlo en voz alta. Sabía que tenían menos tiempo. Los rancheros se miraron entre ellos y les dijeron que estaba un poco más adelante. Estaban por llegar. Siguieron caminando y el padre le preguntó a uno de ellos, al más joven: «¿Aquí les habían disparado? ¿Se estaban casando?» «Estamos espantando las brujas, padre. Vienen todos los días». El padre intentó caminar un poco más despacio para poder ahondar en el tema sin que los demás se dieran cuenta. «Como dije, esta es una zona de brujas. Tiene un poco que las ven». «Usted no debería creer en esas cosas». «No, padre», lo interrumpió uno de los hombres mayores. El padre guardó silencio. Supo en ese momento que no podría averiguar más al respecto. Mi mamá le pidió al padre que se cuidara, pues le preocupaba su madrina. Los rancheros le preguntaron si iba alguien más con ellos, y les respondieron que sí, que una señora mayor se había quedado en el carro en la carretera. Al escucharlo, sin decir nada, se fueron rápido en aquella dirección, pero antes, aquel hombre les dijo que lo que buscaban estaba a unos pasos más adelante y que ellos se esperarían en la carretera. El joven le dijo al padre: «Siempre, padre, pero estos días ha estado peor». Avanzaron un poco más. «Es aquí, ¿verdad?», dijo el padre. Mi mamá volteó hacia atrás y siguió la luz del padre que iluminaba el árbol que por poco ya habían pasado. «Sí, por aquí, padre, ayúdeme», dijo mi mamá confundida. Había ramas que le recordaban mucho a la que había tomado como señal. Cada uno se puso a remover la tierra de una nutria. Tan difícil estaba húmeda. Mi mamá no tardó en sentir algo. Lo sintió como el crucifijo. Lo arrancó con fuerza de la tierra y se horrorizó cuando se dio cuenta de que era una pierna de un muñeco, y ella sabía muy bien de qué muñeco se trataba. El padre volteó, preocupado por el grito de mi madre, y la iluminó con su linterna. Entre la tierra sobresalía un cascabel. Escuchamos un ruido allá abajo. El perro comenzó a ladrar. Decidimos abrir la puerta, pero aquellas palabras seguían en la habitación, como flotando. «Quédense aquí arriba». No estoy segura de si ella la seguía escuchando, pero todos la sentíamos. No puedo explicarlo, pero escuchamos cómo se abrió la puerta del cuarto de abajo. Aquella puerta que, a diferencia de todas las demás en la casa, para nuestra suerte, y por la forma en que estaba construido su interior, se abría hacia afuera. Mi hermano salió de nuestra habitación y dio unos pasos hacia la escalera. Algo muy extraño ocurrió. Algo que solo tuvo sentido cuando mi madre nos contó lo que estaba pasando en el bosque en esos momentos. Dice mi hermano que vio a una persona, o algo del tamaño de una persona, salir de aquella habitación. Estaba vestido con un pequeño jean, brincaba en un pie y se dirigió hacia la puerta. Mi hermano solo pudo ver la silueta, pero estaba seguro de que era inconfundible. El sonido de cómo salía de la casa lo pudimos escuchar todos. El padre encontró el crucifijo y algo se escuchó de nuevo entre las ramas, un poco más adelante. Como si varias personas se acercaran, pero algo llegó rápidamente por detrás y ahuyentó a los rancheros. El joven que les pidió que se apuraran, dijo: «Ya están mis tíos con la señora, denle para allá. Aquí yo le echo un ojo a estas». El muchachito, que no debía tener más de 16 años, se quedó viendo a la oscuridad con una escopeta que parecía pesar la mitad de su cuerpo. «In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti», dijo el padre con el crucifijo en sus manos.
Dice mi madre que se sintió en ese momento como si una cortina hubiera caído alrededor, una cortina que los mantenía en la oscuridad. De pronto el aire era menos pesado, de pronto el frío pareció menos avasallador. Todo va a estar bien, hijo. El muchacho avanzó con mi madre hacia la carretera. Tienen que irse de su casa, muy lejos, por unos días. Permítanme quedarme ahí mientras tanto. Necesito asegurarme de que van a estar a salvo. Después necesito saber qué es lo que tienen ahí que pueden vivir en relativa... A lo largo del camino, mientras caminaban, mi mamá preguntó: «No es fácil, ¿verdad, señora?» «Lamento decirlo, esto no se limpia del todo», respondió el padre. «Si lo hago bien, tendrían que dejar de molestarlos, pero si les soy sincero, lo más probable es que mucho de lo que llegó se quede ahí con ustedes, aunque no puedan notarlo». Llegaron al carro donde mi madrina los esperaba junto a los rancheros. En cuanto los vieron acercarse, caminaron por la carretera avanzando. Mi madrina estaba angustiada, hablando de unas señoras que andaban ahí cerca, miraban al carro desde las hierbas, pero luego se fueron. Escucharon a aquellos señores amables acercarse. El padre sonrió cuando los describió como amables. No solo habían aparecido para él. Cuando llegamos a casa ya estaba amaneciendo. Yo sentía al menos que había pasado días sin dormir. El padre tomó una caja que llevaba y colocó el crucifijo ahí. Yo no lo quise ver. Nos quedamos todos dormidos en la sala por unas horas hasta que nos despertó el ruido que hacía mi mamá y el padre al preparar el desayuno. Mi hermana y Fer fueron a devolver al perro. «Nos vamos a ir unas semanas», explicó mi mamá. Y aunque mi madrina ofreció su casa, decidimos que fuera más lejos, fuera de la ciudad. Pero antes de eso, aquel día, mientras preparábamos las maletas, el padre y mi mamá fueron a un convento del otro lado de la ciudad. Dice mi mamá, aunque no nos ha contado todo, que hablaron con la Madre Superiora. El padre explicó la situación. Le dijo que necesitaban dejar allí algo que pertenecía a mi mamá y a mi familia, y que era probable que en algún momento tuvieran que volver por él, o que alguien más llegara a requerirlo, a necesitarlo. «Tengo que advertirle, es difícil tenerlo», dijo el padre. «¿Me entiende?» «Aquí vamos a estar bien», respondió la Madre Superiora, «y estaremos esperando para devolverlo». Al menos eso fue lo que dijo la madre, porque desde entonces no hemos ido por él y no tenemos planes de hacerlo. No sabemos, no tenemos idea si provocó algo en ese lugar. Lo que lamentablemente sí sabemos es que, aunque vivimos un tiempo tranquilos luego de todo el trabajo del padre en casa, eventualmente ciertas presencias volvieron. Sabemos también de lo que ocurrió en casa de la exnovia de mi hermano. De eso que hizo que no volvieran ni siquiera a contestarle sus llamadas. ¿Sabemos lo que ocurrió en casa de Fer? De las visitas que he tenido al padre allá en la iglesia del pueblo. Sabemos aquello que pareció haber despertado y aferrarse a la casa de mi madrina, que hoy en día sigue ahí. Algo cuyo nombre no puedo pronunciar. Seguimos lidiando, años después, con ese eco, con el eco de los conjuros del crucifijo del padre Lucas. Para cerrar esta historia, la recopilación que hemos hecho de estos episodios que mantuvieron su interés y su curiosidad durante el mes pasado, nos permite contar dos pequeñas historias que acompañaron a la principal. A continuación, les presentamos las experiencias en la iglesia del sacerdote y en la casa de la exnovia del hermano de la protagonista. Nos quedamos esperando lo que ocurrió en casa de Fer, el amigo, y sobre ese ser con cabeza de chivo pero con facciones humanas.
Nos han pedido encarecidamente no compartir nada. Nos dicen, según la persona que nos compartió esta historia, que es una presencia muy fuerte y prefieren que no se salga de control, siendo que en el último año las apariciones se han hecho cada vez más esporádicas, es decir, ¿para qué moverle? Si esta señora ha estado tranquila últimamente, es mejor dejarla así. Los nombres de los protagonistas de estas historias sí han sido compartidos con nosotros, pero vamos a omitirlos. Este es el epílogo de El crucifijo del padre Lucas. Fue muy curioso lo que le ocurrió al pobre padre, incluso luego de años de haber venido a nuestra ayuda. Según sabemos, incluso recientemente sigue lidiando con las consecuencias. Y es que, como ustedes habrán podido notar por la experiencia, al padre realmente no le tocó lo más fuerte de aquello que vivimos. Aquellos días, antes de regresar a Guanajuato, incluso se dio tiempo de hacer algunas encomiendas aquí y esperar a que un conocido del pueblo que ya tenía vuelta planeada regresara con él. Así lo hizo, pero fue como si hasta días después no hubiera caído de pronto todo el cansancio, todo el estrés y todo el miedo que debió haberse acumulado en él al correr de los días. Cuando tomaron la carretera, se les hizo de noche muy pronto y el padre se quedó dormido. Dijo que dentro del sueño podía escuchar gritos de mujeres que volaban sobre los árboles siguiendo el carro, como retorciéndose de dolor. Él se despertó con un ataque de pánico y tuvieron que orillarse allí para que bajara a vomitar. Vomitó algo muy negro, algo como si fuera brea, y el señor que lo llevaba se asustó. «Esto no es normal», le decía. «Déjeme llevarlo con un doctor». Pero el padre sabía muy bien que comenzaba a pasarle factura el encuentro que había tenido y que no se iba a deshacer tan fácil de aquello que, por alguna razón, estaba siguiendo al crucifijo. Días después, ya en el pueblo, por casualidad platicó en la tienda con una persona de aquel pueblo vecino a donde había acudido con mi abuela años atrás. Allá, ambos eran una especie de leyenda. Aunque a todos los sacerdotes que habían llegado después les molestara y pusieran en duda la labor que realizaron en aquel exorcismo. ¿Ya sabe qué pasó allá en el pueblo, padrecito?, le preguntó el chofer de transporte público en tono burlón. ¿Qué pasó? Que las brujas hicieron su fiesta en el Panteón Viejo y removieron tumbas y desenterraron huesos. Sabe que son puros muertos de hace mucho. El padre sabía que aquella vieja casita donde ocurrió todo tenía años abandonada, que toda esa colina se había quedado desierta y ya nadie subía al panteón. A los muertos que quedaban allí se les habían acabado los tivos. ¿Cuáles brujas?, preguntó. Pensé que ya no creían en esas cosas. Pues no, padre, ya no creíamos, pero una noche, de repente, se escucharon gritos que bajaban de allá y se veían luces en el cielo, como si tuvieran fogatas grandotas que rebotaban en las nubes. Luego, en puños, mujeres del pueblo salieron de sus casas desnudas y se subieron corriendo hasta allá, y ya no bajaron. Todavía teníamos muchas brujas con nosotros, sin saberlo, hasta mi prima Lupita. Padre se fue para allá, tan sentida y tan católica que se veía. El padre corroboró después con autoridades que, en efecto, se habían registrado desapariciones, pero se seguían investigando. Algo había pasado, algo fuerte. Lástima que ya no tuviera los elementos para ir a investigar. Sería problema de alguien más, del sacerdote de aquel pueblo. A lo mejor él no creía en eso y veía las creencias de brujas como tradiciones primitivas del lugar, y lo dejó pasar. Por momentos incluso logró olvidarse de todo. Hasta que semanas después, el golpeteo de una puerta con el viento lo despertó en la madrugada. Cuando se levantó a ver, se dio cuenta de que estaba abierta.
de que aquel seguro que tenía por dentro se había abierto sin ser forzado, como si alguien desde dentro de la casa, detrás de la iglesia, lo hubiera hecho. Aunque solo estaba él ahí, pensó que quizás no la había cerrado esa noche, pero apenas se metió en la cama, lo volvió a escuchar. La puerta estaba abierta. Regresó a ella y miró hacia afuera, en la oscuridad de esa noche negra, intentando verla a ella. Sabía que estaba allí. Podía sentirla en algún lugar. Aquella mujer de pelo blanco lo observaba. Aunque reinara ese negro absoluto, cerró la puerta, la aseguró con una silla e intentó dormir. Sin embargo, esto se comenzó a repetir varias veces por semana. En algún momento, se volvió raro la noche en la que no le abrían la puerta o la ventana de su habitación o de su oficina, donde encontraban los papeles regados por todos lados como si un tornado se hubiera metido. Hasta que, en una de esas noches, al levantarse de nuevo ante esos ruidos que ya se habían vuelto casi cotidianos, pudo escuchar además voces. Voces que provenían del otro extremo de aquel pasillo de la iglesia. Se acercó y, en efecto, eran voces. Voces que rezaban el rosario. Cuando abrió la puerta para ver qué ocurría, las voces ya se habían callado. Todo estaba en penumbras. Prendió una vela que tenía cerca, dado que el interruptor de luz estaba en el otro extremo, y lo que vio no tiene comparación. Incluso ahora, dentro de la iglesia, sentadas en las bancas había menos unas 10 mujeres cubiertas hasta la cabeza. Se habían quedado en silencio cuando él abrió la puerta, pero todas parecían mirar hacia él. Pensó en rezar, pero estas mujeres ya lo estaban haciendo, como una burla, quizá como una muestra de que no tenía ningún poder que lo hiciera. Así que solo cerró la puerta y se retiró a su cuarto a orar. Estas apariciones se hicieron constantes, cada noche, y rezaban en voz alta afuera de la puerta de su habitación, haciéndole ver que sus esfuerzos eran inútiles, que tenía que ir por el crucifijo, que era la única forma de ahuyentarlas. Y fue entonces cuando esta idea no dejaba de repetirse en su cabeza. Se dio cuenta de que eso era lo que ellas buscaban. Las apariciones continuaron, aunque no todas las noches. El padre logró apaciguarlas y convencerse de que no podían hacerle daño. Al menos eso es lo que él cree hasta ahora. Como ya les hice saber, esta experiencia también acabó la relación que tenía mi hermano, que ya llevaba mucho tiempo, y en donde ambos se habían acercado de forma muy bonita con las familias de sus parejas. Nosotros, por ejemplo, aún extrañamos a la novia de mi hermano, y nos da mucho gusto cuando marca para saludarnos y saber cómo estamos. Pero en aquella ocasión, mi hermano llevó algo que se manifestó en esa casa, y la familia no dejó que volviera siquiera a entrar en ella. La chica tampoco pudo venir para acá. Aquella tarde, nadie tenía idea de lo que había escuchado mi hermano, ni de por qué salió de ese lugar de esa forma. La única que tenía cierta información era su novia, pero no lo había creído. Incluso se había burlado un poco de que él lo creyera y de que estuviera tan preocupado por esto. Esperaban para cenar en aquella casa, y el hermanito de la novia estaba con un vecino. Su habitación estaba vacía, y es por esto que la mamá se sorprendió cuando pasó frente a ella y escuchó claramente cómo alguien estaba caminando adentro, como en círculos de forma incesante. Por un momento decidió ignorarlo, quizás de forma sabia, pero cuando pasó de vuelta hacia la sala para preparar la cena noche, no pudo dejarlo pasar. Luego escuchó y se acercó a la puerta. Se quedó callada y estaba a punto de abrirla cuando se dejaron de escuchar esos ruidos allá adentro. Intentó olvidarlo, pero esa noche le preparaba otra sorpresa. Un dolor de cabeza tremendo no la dejaba dormir. Luego, tras mucho esfuerzo, cuando el cansancio la venció, pudo hacerlo, pero solo para tener pesadillas. Cuando le platicó el sueño a su hija por la mañana, fue cuando todo se relacionó con lo que estábamos viviendo en casa.
La señora contó que en su sueño veía a su hijo dormido, lo veía desde la puerta, pero detrás de él, sentado en la cama, como si hubiera estado acostado momentos antes, también estaba una figura, un hombre vestido como de arlequín. La miraba fijamente y le indicó con el dedo que se callara. En ese momento, la pobre señora despertó. Faltaba poco para que amaneciera y fue a revisar. Todo estaba bien, pero en ese cuarto hacía un frío terrible. El pobre muchachito tiritaba de frío y hablaba dormido. La mamá lo despertó para decirle que algo pasaba, que se fuera al cuarto de su hermana, donde había una cama de litera extra. Al regresar hacia el suyo, pudo ver a sus 3 gatos parados a la mitad del patio, a través de la puerta de vidrio. Se acercó y les dijo que entraran, pero los animales le ignoraron, mirando fijamente hacia arriba, hacia el techo. A través del reflejo en la ventana del carro, junto a los gatos, dice que pudo ver una figura sentada allí en el techo, una figura que se parecía demasiado a lo que ella acababa de ver en sus sueños. Todo eso intentó ignorarlo, adjudicárselo a sus sueños, a su cansancio, al dolor de cabeza, pero iba a pasar algo más, algo que iba a cambiar su vida para siempre, sobre todo la de su hija más pequeña, que en ese entonces tenía tan solo 7 años. Esto pasó apenas 2 días después. Era de noche y la niña se bañaba para prepararse para dormir, cuando escuchó que alguien entró al baño. Sin abrir los ojos porque se estaba lavando el cabello, les pidió que se salieran. Ya estaba grande y le daba pena que la vieran desnuda, pero esta figura que había entrado se colocó justo detrás de la cortina. Era demasiado alta para ser su hermano o su papá, y aunque la figura era borrosa, la pequeña notó que le faltaba una pierna. Comenzó a gritar cuando esa cosa se le echó encima y jaló la cortina, pero por suerte su papá estaba cerca e intervino para ver qué ocurría. La niña no dejaba de gritar, que algo la había atacado, que algo había rasguñado. El papá escuchó cómo alguien se alejó por el pasillo, salió corriendo y logró meterse al cuarto de su hijo. Detrás de él vio una figura, ahora del tamaño de un muñeco, escondiéndose debajo de la cama. El resto de la familia ya había acudido por los gritos de la pobre niña, y entre todos levantaron la cama y buscaron por cada rincón, sin encontrar absolutamente nada más que un hueco en la pared, apenas suficiente para que se escondiera, y un ratón. Cuando la novia, llena de miedo, le habló a mi hermano para contarle, él le preguntó si le faltaba una pierna. ¿Eso que vieron? Ella respondió que sí. Y su madre estaba yendo y le arrebató el teléfono para decirle que se alejara de ellos, que no volviera a acercarse a su hija o a su casa. Ni siquiera permitió que mi hermano le dijera que la podía ayudar, que sabía cómo. Esa niña, hasta ahora ya grande, no logró recuperar el habla por completo. Tartamudea un poco y la familia sigue culpando a mi hermano por este incidente. Sabemos que nuestra última aparición que han sufrido, creemos que aquel ente se retiró de nuestra casa y se escondió allá, pero ya no nos han confiado nada más. Si alguna vez, por alguna razón, esta familia llega a toparse con esta historia, tan solo queremos disculparnos por lo que tuvieron que sufrir, por lo que siguen sufriendo probablemente, y ojalá alguna vez nos permitan ayudar. Si alguna vez, en algún momento, tenemos más información sobre algunas de las historias, creemos que ustedes y su comunidad serán los primeros en saberlo.